caso vinculada con los Estados Unidos de Norteamérica, en torno a las elecciones y cómo se están viviendo allá. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con María Portarriera. Ella es politóloga, se encuentra en Orlando, en el estado de la Florida, precisamente allí en los Estados Unidos de Norteamérica, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, María? Silvio Sacomani te saluda. Buenas tardes, Silvio. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias por aceptar el llamado, por aceptar la invitación. Y bueno, en primer término quiero consultarte, porque está atravesando en Estados Unidos, ¿sí? Una situación muy compleja, muy controvertida también, y muy pareja en torno a lo que tiene que ver con las elecciones que se van a realizar el próximo 5 de noviembre. Y me refiero fundamentalmente al tema encuestas, ¿no es cierto? Sí, sobre todo hoy pareciera ahí, se especula entre algunos analistas y expertos que las encuestadoras sencillamente están siendo muy cautelosas porque recordemos que en las elecciones del 2016 hubo una brecha que, por supuesto, las encuestadoras aprendieron la lección de no subestimar, en el caso de Trump, a sus electores. Luego, en el 2020 hubo también una sobreestimación en el caso de Biden y, por supuesto, en el 2022 la ola roja que nunca ocurrió, que fue todo lo contrario. Y en esta ocasión, estos expertos en analizar encuestas señalan que probablemente haya una prudencia, una cautela, y por eso estamos viendo que prácticamente todas las encuestadoras están dando un empate, ¿no? Pero eso hay que verlo con precisión, porque la medición que realmente determina quién gana es, por supuesto, la de los estados que son considerados claves, ¿no? Claro, ¿y cuáles serían esos estados, María? Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Arizona, Nevada, posiblemente Georgia y North Carolina. Esos son los estados que quizás ahí es donde verdaderamente se va a decidir la elección. E históricamente, dentro de estos estados que vos nos acabás de precisar y de comentar, ¿hay una tendencia hacia el voto republicano y el voto demócrata? Bueno, sí, por supuesto. En el caso de Georgia, eso fue quizás más una consecuencia de las fallas, de los desaciertos de la administración de Trump que movieron ahí la tendencia, ¿no? North Carolina estuvo cerca, pero no logró romper ese cerco, ¿no? Sin embargo, el problema está en que en el año 2016, Clinton estaba muy segura de poder ganar en Michigan, Pensilvania y Wisconsin, y esos son estados donde no solamente hay una diversidad desde el punto de vista demográfico, sino que es muy reñido. Veamos la actual identificación o el registro de la población en estos estados y es difícil decir, bueno, va a ser evidente el dominio del Partido Republicano o del Partido Demócrata, porque hay que incorporar no solamente a los que se registran como independientes o que no tienen afiliación partidista, sino que también hay en algunos estados terceras y cuartas candidaturas que son llamadas spoiler, porque lo que hacen es quitarle votos al Partido Demócrata o al Partido Republicano. Sí, entonces claro. Eso también hay que meterlo en la ecuación, ¿no? Y se está votando desde hace una semana aproximadamente, ¿no es cierto? En algunos estados empezó hace una semana, 2 semanas, cada estado tiene sus propias fechas y por supuesto, como esto es un sistema federal, no, los tiempos, los lapsos no son iguales. En algunos estados hay 2, 3 semanas, una semana, en otros estados sencillamente no hay voto adelantado, sino que tienen que esperar el día de la votación. Hay gente que está votando desde hace más de un mes
por correo. Es decir, aquí, dadas las características del sistema federal, pues tienen la posibilidad, dependiendo del estado, de votar por correo, por adelantado o esperan el día de la elección. Ok. Y en esos estados donde ya se ha votado, ¿se conoce el porcentaje de votantes? Sí. De hecho, este es parte del ruido que hay en este momento en relación a cómo se está comportando la elección, porque lo que estamos viendo es que por una parte aquí se maneja el registro electoral basado en la identificación partidista. Uh-huh. En algunos estados no. Entonces hay quienes se atreven a especular y a predecir, por ejemplo, cuál va a ser el comportamiento de los independientes basado en elecciones anteriores, ¿no? Entonces, eso está haciendo que el pronóstico, por una parte, esté siendo condicionado, como siempre, por las experiencias pasadas, pero también hay que considerar que con cada elección hay nuevos electores. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por una parte están los nuevos votantes, los jóvenes que cumplieron 18 años después de las elecciones del 2022 hasta ahora. También está el caso de quienes nunca han votado y se registran por primera vez, o sencillamente los que se convierten en ciudadanos que pueden votar por primera vez. Eso por un lado. Pero por otro lado también está el caso que aquí en Estados Unidos es parte de la dinámica electoral, del comportamiento electoral, y es de aquellos que son electores poco frecuentes, es raro que participen, no están como muy involucrados en la dinámica, digamos, de la democracia electoral. Entonces, los partidos políticos hacen mucho esfuerzo en tratar de estimular a ese electorado que es muy difícil de acceder. Uh-huh. Entonces, todo eso forma parte del escenario que manejan las encuestas, y por eso hemos tenido experiencias donde los números o están muy por debajo o están muy por arriba. Sí, está claro, está claro. Hay una paridad fenomenal. Esto es lo que, digamos, se trasluce a raíz, bueno, de las encuestas y de lo que nos estás comentando. Claro, por eso es que para muchos analistas es un error en ver las encuestas como un mecanismo de pronóstico. Realmente la encuesta lo que nos dice es, basado en comportamientos anteriores, porque eso también en eso hay que insistir, basado en comportamientos anteriores, se estima que pueda haber esta afluencia, esta participación. Lo que sí sabemos, tanto por el porcentaje de voto, que el voto no se está contando ahorita, lo que sabemos es participación. Sabemos que las mujeres están participando en niveles no vistos. La participación femenina está siendo y va a ser un fenómeno en esta elección en particular. Ok, y este dato que nos estás brindando acerca de la participación femenina, que se ha incrementado fuertemente, ¿a quién beneficia? ¿A Kamala Harris o a Donald Trump? De acuerdo con las cifras que yo he visto, el porcentaje de mujeres que está participando indicaría que es más favorable hacia Harris. Ah, sí. Es lo que indican los análisis basados en esos números. Uh-huh, uh-huh. Ahora, lo que quiero consultarte también, porque hay muchos latinos en los Estados Unidos de Norteamérica, es cuál es el peso específico que van a tener en estas elecciones. Bueno, el asunto con el voto de los latinos es que en algunos estados, como por ejemplo Florida, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Nueva York, California y Pensilvania, ese es un voto importante.
Sin embargo, el impacto de ese voto no es igual en Nueva York que en Pensilvania. En Pensilvania, ahorita con esta, digamos, crisis que tiene la campaña de Trump por su evento en el Madison Square Garden, donde insultaron a la comunidad puertorriqueña de este país, bueno, el problema para Trump no es que él haya dicho eso en Nueva York. En Nueva York él no va a ganar. El problema es que en Pensilvania hay casi 500,000 electores de origen puertorriqueño. Y sabemos que ese es un estado que se gana por unos miles de votos. Seguro, pero... Y donde los dos candidatos están parejos. Ahí cualquiera de los dos puede ganar y ese estado es el que le da la Casa Blanca a los dos. Bueno, entonces, en Pensilvania el voto de los hispanos es decisivo, ¿no es cierto? Pero en este caso en particular es una comunidad y es la de los puertorriqueños. Claro, exactamente. Porque eso es lo que cambió quizás la percepción o la lectura en el caso de Pensilvania del domingo para acá. Porque no estamos hablando de un electorado que sea poca cosa, estamos hablando de casi 500,000 electores que van a participar. Si no pensaban participar, lo van a hacer ahora. Sí, un humorista precisamente en el meeting del domingo pasado catalogó a Puerto Rico como una isla flotante de basura. Así es. Eso les está costando muy caro. Y sí, me imagino. Eso les está costando muy caro. Inclusive, aquí nosotros en Orlando tenemos una comunidad puertorriqueña gigantesca. Y yo, por ejemplo, doy clases en 2 universidades donde la población es mayoritariamente de origen puertorriqueño. Y el asunto está en que hay rabia, hay indignación, y el problema es que esos son ciudadanos americanos que se sienten maltratados, que se sienten ciudadanos de segunda clase cuando los tratan de esa manera. Sí, está clarísimo. Ahora, este humorista flaco favor le hizo a Donald Trump, Pero sabes que ahí hay algo que yo creo que los medios están fallando en aclarar. Esto no fue un asunto que la campaña desconocía, porque ellos la noche anterior hicieron un ensayo. Entiendo que hicieron un ensayo y ellos sabían lo que él iba a decir porque ellos manejaban el script y de hecho tuvieron que editar un chiste de muy mal gusto que en realidad era un insulto de naturaleza sexual dirigido hacia la vicepresidente. Ese insulto que ellos que lo van a catalogar como un chiste, eso lo quitaron del script, del guión del humorista. Y dejaron porque ese chiste e insulto estaba en el script, en el guión, y lo ensayaron la noche anterior o un día anterior en un ensayo. Entonces, el problema está en que se está tratando como que si fue algo de momento y no es así. Ahí es donde está parte del problema. Claro, exacto. Entiendo que tanto Donald Trump como Kamala Harris ya llevaron adelante su acto de campaña definitivo, ¿esto es así? El cierre de Trump fue ese evento en el Madison Square Garden y el de Harris fue anoche en la Elipse en Washington, D.C. ¿Qué nos podés comentar a raíz del mensaje de Trump y las características de los mismos, de los mensajes? ¿Cuáles podés resaltar, cuáles podés subrayar en este último acto de campaña? Bueno, yo diría que ambos mensajes, el de él y el de Harris, no podrían estar en mayor oposición, ¿no? Trump insistió en su propuesta de división, señalando que todos aquellos que no forman parte del movimiento MAGA son enemigos de este país. Volvió a arremeter contra los inmigrantes, volvió a catalogar a todos los que somos inmigrantes porque él no hace distinciones. Básicamente apuntar a que es por la existencia de esa población migrante en Estados Unidos que este país, porque él sí se expresa en esos términos, él hoy volvió a decirlo. América es hoy en día un gran basurero, pero es porque
estamos aquí los inmigrantes, están los demócratas. Ese fue básicamente el tenor de su mensaje. Y que solamente con él en el poder, este país se va a poder deshacer de todos esos indeseables y volver a ser América grande, Make America Great Again. Ese fue su mensaje. Ok, ¿y el de Kamala Harris? Creo que ella entendió que era importante definir su oferta en términos muy concretos. Y me parece que el haber hablado, por una parte, de lo que ella está dispuesta a hacer, que es diferente de lo que está ofreciendo Trump, que es la construcción de un país donde caben todos, a diferencia de un país donde solamente un grupo de personas puede sentirse que está en casa, ¿no? Creo que eso fue muy importante. Y lo otro me parece a mí es haberse presentado como cambio. Ella representa el cambio, ¿no? Me pareció que eso fue un enorme contraste, porque si uno escucha a Trump está hablando de una forma muy similar a como habló en 2020 y 2016. En cambio, ella trató como de plantear otra visión. Esta es la visión de país que yo les estoy ofreciendo. A mí me pareció un mensaje como no de ruptura con Biden, pero sí lo dijo claramente. Yo tengo mi propia idea de cómo, es decir, ella no es un gobierno de continuidad. Eso me pareció que fue muy importante que lo dijera. Ahora, también tenemos declaraciones de Biden aquí en el acto de cierre de campaña, de Kamala Harris, y yo creo que el que más ruido hizo, sin lugar a dudas, es aquel que reza que todos los simpatizantes de Trump son basura. Eso fue lo que dijo Biden. Bueno, eso no fue lo que él dijo. Y tampoco fue en un acto de campaña de ella, es decir, no fue con ella en el acto de cierre de ella, eso fue un acto de campaña en una llamada de Zoom. El problema está en que los periodistas que sacaron esa versión editada, porque si uno ve la versión que sacó la Casa Blanca del transcript, no es eso lo que quiso decir. Ahí lo que hay es un problema gramatical que pues a mí me parece hasta absurdo, como lo decían varios colegas del mismo reportero que sacó la nota, pero esto es algo básico de gramática, ¿no? Porque era el posesivo. Es un asunto de gramática, pero también el problema está en que el contexto quizás estaba muy cerca lo de el evento del Madison Square Garden, y me parece a mí que lo que han hecho es, como siempre, ese es un problema que tenemos aquí con los medios, es tratar como de hacer falsas equivalencias. Eso no fue lo que dijo Biden. Biden se estaba refiriendo a que los seguidores del humorista, él estaba hablando era del humorista. Okay. Si uno ve el video, él está hablando del humorista, no está hablando de los seguidores de Trump. Claro, porque los medios replican precisamente esto que yo te estoy comentando. Sí, claro, es que el periodista que sacó la nota como primicia, porque ellos por querer dar primicias, pues nada, de hecho le han dicho ya varias personas que son respetables dentro del mundo periodístico, le han dicho que él está tergiversando la nota y tuvo que sacar un tweet, un post en X para decir, bueno, esto es lo que dice la Casa Blanca, por la presión que recibió, porque sus propios colegas le estaban diciendo, mira, está sacando fuera de contexto lo que dijo Biden, ¿no? Es lamentable, pero eso no es la primera vez que eso pasa aquí. Okay. Desafortunadamente. Ahora, he leído infinidad de medios gráficos donde sostienen que en rigor, en el caso de que Kamala Harris sea la próxima presidenta de los Estados Unidos, no va a ser ella quien tome las decisiones, sino que será, en este caso, el expresidente Obama. Sí, que ella sería una suerte de títere de Obama. Seguramente vos también lo leíste. ¿Qué tenés para comentarme al respecto? No lo he leído, pero no me extraña porque eso...
Eso me parece a mí que eso se dijo en el 2016 y creo, yo no lo he leído, para serte sincera no lo he Ujú. leído, pero en los medios extremistas de aquí, eso se decía mucho de Hillary, que ella era un títere, que Clinton era el que iba a mandar, y yo creo que eso lo que responde es a la enorme influencia de los sectores más machistas de esta sociedad que se resisten a que una mujer pueda ser presidenta. Yo creo que el origen está ahí porque recuerdo bien que este tipo de lecturas se hicieron en el 2016 y desafortunadamente creo que eso también jugó en contra de Hillary, no solamente la carta de Comey y digamos el deseo de la gente de explorar con alguien distinto. Ahora con Kamala Harris está aconteciendo Pero para exactamente serte lo franca no mismo, lo he ¿eh? escuchado. Bueno, pero te ¿Perdón? digo, sí, pero te digo que con Kamala Harris se está replicando lo que pasó con Hillary. De alguna forma hay sectores de la derecha, digamos, que están planteando eso, pero son más, yo diría, que los sectores extremistas que decían que Hillary no era competente. Aquí tuvimos un momento previo a la elección en el 2016 donde Hillary tenía una bronquitis, algo así, y bueno, prácticamente la sacaron de circulación porque ella estaba para morirse, ella no iba a poder gobernar. Eso lo hicieron a semanas de la elección en el 2016. Ujú, ujú. Entonces creo que es una repetición, pero también viene del mismo sector. Este sector que se ha ido fortaleciendo dentro del partido republicano, por cierto, que es los hombres que se sienten, hay un asesor de Trump que salió esta semana con un video diciendo que ellos realmente lo que quieren es eliminar el voto femenino, el voto de la mujer. Bueno, Entonces, estamos hablando de gente que está muy cerca del poder y que tiene esas ideas, por eso no me extraña. ujú. Bueno, de esa forma tenés que estar espantando al electorado femenino, Eso que cada vez explica se va por a qué las volcar más mujeres a las están urnas. votando masivamente. Claro, Claro, eso explica exacto. por qué las mujeres están votando masivamente. Exactamente. Eso, el aborto, en fin, hay muchas razones, lamentablemente, para que las mujeres se sientan amenazadas y que eh, necesiten asegurarse de que quien llega al poder sea alguien que pueda proteger sus derechos. Ujú. En esas estamos. Ok, María, y una consulta que la respuesta obviamente nos interesa y mucho, es cuál es la mirada de Kamala Harris y por otra parte de Donald Trump en relación a la geopolítica. Bueno, ahí yo creo que en el caso de Trump vamos a ver una reedición de su política errática, eh, muy, eh, vamos a ver, yo creo que en el caso de Trump se va a repetir lo errático de su actitud con respecto a la agenda de política exterior, pero al mismo tiempo creo que lo que va a haber es una ausencia de una política exterior coherente. Porque Trump no cree en las relaciones internacionales como un vehículo, un instrumento para construir relaciones entre los países. Él lo ve más como un tema eh, transaccional, dependiendo si a él le conviene, porque él lo piensa no como estadista, él lo piensa como él, como si fuese un negocio particular personal. Eso creo que va a prevalecer en el caso de Trump.
Ujú. En el Y caso con de respecto a Harris, Trump, yo, quiero, para no irnos de Trump, en su momento ujú, sostuvo que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, era un pedigüeño. En el caso de que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Según tu criterio, ¿cuál va a ser, digamos, el plan de acción que Donald Trump lleve adelante en esta guerra a través de la invasión y a raíz de la invasión rusa en Ucrania? yo creo que Trump va a cumplir su promesa de ganar el primer día de su mandato. Él va a, a cesar todo tipo de ayuda a, a Putin y lamentablemente pues eso va no solamente a hacer que Zelensky se debilite en el conflicto con Con Rusia. Rusia, con Putin. Pero lamentablemente para nosotros acá, yo creo que eso va a desatar un conflicto donde seguramente Estados Unidos va a tener que intervenir. Ujú. Pero Aunque él sí, ahorita lo niegue y crea que no es así, a la larga va a ser así. bueno, pero tenés por otra parte, tropas norcoreanas, sí, obviamente bajo el régimen de Kim Jong-un, sí, Ujú. combatiendo, sí, en Ucrania al lado de las tropas rusas. Sí, así es. Y ese, Así es. sí. Yo veo este panorama muy complicado porque Trump eh, no, no es un individuo con características o rasgos de estadista. A él le parece que Kim Jong-un y Vladimir Putin son hombres fuertes y los admira. ¿Te parece que Y admira creo que eso, a Putin? Bueno, tiene una buena relación, pero a Kim Jong-un, ¿te parece que lo admira? sí, él siempre habla de él como un hombre fuerte, como un hombre que inspira autoridad. Inclusive lo ha dicho el propio Maduro, que es un hombre que es fuerte y que tiene control sobre su país. Caramba. Y ese es un reportaje que tenemos no solamente por el libro de John Bolton, ahí está descrito, sino hay una asesora del vicepresidente Pence que la semana pasada lo corroboró, lo volvió a repetir, que Trump en varias oportunidades hizo referencia a cómo admiraba a Maduro porque tenía control sobre su país. Y de Xi Jinping, qué sostiene en este caso? ¿Cuál es la evaluación o, digamos, la óptica que tiene Trump para con él? Porque entiendo que no se llevaban Él ha bien. mencionado, él ha mencionado que es un hombre fuerte, a él le atrae mucho el hombre fuerte, la figura del hombre fuerte. Lo que pasa es que yo creo que aquí no tenemos claridad sobre qué es lo que intenta Trump. Trump habla mucho de China y es muy crítico de la penetración comercial de China. Pero Trump y su familia tienen muchos intereses comerciales con China. Su hija nada más tiene más de una docena de patentes en China. Entonces yo Ajá. creo que aquí no se está entendiendo que Trump, como muchos de los que lo conocen íntimamente han señalado, Trump es un hombre transaccional. Y ese es el, digamos, ese es el fundamento de su relación, tanto en el mundo personal como en el mundo de los negocios y como político. Ujú, Y ujú. nosotros lo queremos ver como un estadista y como si él estuviese refiriéndose a las relaciones internacionales y ese no es su mundo, ese no es su ámbito, esa no es su aproximación. Hmm. Y en relación digamos, a la política internacional, la agenda internacional que tiene Kamala Harris, ¿qué nos puedes precisar? Yo creo que ella va a seguir más o menos la misma ruta de Biden en el sentido de apoyar a Zelensky, eh, pero creo que en el caso de Israel es posible que haya una vuelta de tuerca ahí, porque
ella es mucho más pragmática. ¿Y en qué aspecto sería pragmática? Bueno, ella va a presionar para sí. ella va a presionar para que haya un cambio que incluya un trato humanitario a la población en Gaza. Y sí, pero vos tenés que en Gaza, y lo sabés muy bien, ¿sí? Está repleto de terroristas. Repleto de terroristas. Sí, pero ahí hay un problema, y es que los terroristas están usando escudos humanos. Sí, está claro. Y eso es un problema que ella entiende, y aquí hay una comunidad no solamente árabe, porque ese es también un problema. En Gaza no es nada más que hay árabes, hay cristianos. Por supuesto. Y allí hay un problema. Allí hay un problema que tiene reflejo doméstico. Nosotros tenemos una población no solamente musulmana de origen árabe, sino también de origen cristianos. Y eso, a la larga, ella creo que va a tener una posición diferente con Netanyahu. Es posible. Perfecto. Bueno, y si tuvieras que cerrar, ¿sí?, este diálogo conmigo en el escenario, dentro del escenario que se está viviendo en los Estados Unidos a raíz de las elecciones del próximo 5 de noviembre, ¿cuál sería la misma? Yo creo que la incertidumbre en la que estamos tiene mucho que ver, no con las encuestas tratando de evitar errores. Creo que la incertidumbre tiene que ver con que sabemos, porque ya el expresidente lo está diciendo, sabemos que él no va a reconocer una derrota, y por su actitud en este momento es posible que él esté entendiendo que eso puede ocurrir. Él hoy está hablando de que hay fraude electoral en Pensilvania. ¿Por qué Pensilvania específicamente? Porque Pensilvania es el estado que va a decidir esta elección. Claro. Entonces, eso a la larga nos indica que esta es una elección sumamente trascendental, que todos la vemos así, al menos, digamos, los que entendemos cuáles son las consecuencias de una segunda administración de Trump, pero aquí hay alrededor de un 30-40% del país que no tiene ningún incentivo para participar. Ok, perfecto. María, te agradezco infinitamente este contacto. Fuiste muy clara, muy específica, y obviamente vamos a seguir muy de cerca todo lo que acontezca en los Estados Unidos, y vamos a retomar, ¿sí?, el contacto seguramente en estos próximos días. Con mucho gusto, como siempre, un placer. Gracias, María. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós, hasta luego. María Porta Riera, politóloga en los Estados Unidos de Norteamérica.